Sí, exactamente. Entonces, piñado acá en Sinaloa es pues estar emocionado con algo, ¿no? Algo que no te puedes quitar de la cabeza y a cada rato estás mencionándolo. Entonces, eso es piñado y pues para completar ahí una frase culichi, pues los plebes andaban bien piñados con tu presencia. Pero nosotros estamos lurios contigo. Ah, lurios. También a unos andan piñados y otros andan lurios, ¿Y qué es lurios, Alan? volados, Volado. Ajá, sí. también No, volados todos. Ando lurio. qué increíble, ¿no? Pues yo ando muy emocionada, de verdad. Ojalá tuviéramos aquí en la Ciudad de México unas palabras tan bonitas para expresar la emoción, además de emoción. Y pues nada, yo también entonces estoy piñada y luria y todo. Pues qué bueno, ahorita hay que aprovechar. Se está viciando ahí, no sé si hay algún micrófono, bueno, está el de Tatiana, creo que ya. Sí, pues hay que aprovechar que todos andamos lurios, piñados y con mucha viada por acá, y entonces pues vamos a empezar con la participación de Didi Gutiérrez. Fíjense que pues ella es de la Ciudad de México, es justamente de los 80, del 80 que yo, así que somos la misma camada, como decimos por acá, somos, ¿cómo se le dice cuando somos del mismo año? Somos de la misma generación, y pues bueno, ella también estudió la carrera en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, después estudió un diplomado en Creación Literaria en la SOGEM, y ha tenido esta beca muy importante, la beca para jóvenes creadores del FONCA, en cuento y en novela, y también ganó el premio de crónica breve Carlos Monsiváis. Y pues bueno, ella ha publicado en diferentes revistas como La Peste, Punto de Partida, Letras Libres, La Tempestad, Revista de la Universidad, y en algunas antologías como Cromofilia, y no te dejaremos ir de Producciones Salario del Miedo, en el 2020, de este editorial de J.M. Servín, que también es un gran referente en cuanto a la crónica en México. Y bueno, otra cuestión aquí importante es que trabajó como editora y reportera en Reforma, en la revista Picnic, como coordinadora editorial en Sexto Piso. Y bueno, ella es directora de un fanzine sobre moda y humor que pues es muy conocido entre nosotros, que se llama Pinche Chica Chic. Y pues bueno, es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, Didi, para pasarte ya la palabra y que tú puedas pues contarnos sobre ti, sobre lo que haces, sobre tu proceso creativo y todo esto, pues a mí me gusta iniciar estas conversaciones siempre preguntándote, pues, ¿cómo fue que llegaste a la literatura? Estudiaste ciencias de la comunicación, entonces, pues casi siempre quienes estudiamos ciencias de la comunicación empezamos por el periodismo, por la crónica, ¿no? El reportaje, por los géneros periodísticos en sí, pero ¿cómo fue lo tuyo? ¿Primero querías estudiar comunicación en sí y luego llegó la escritura a tu vida, o fue al revés? Pues me gustaría mucho escuchar esto de ti. Ahí está. Perdón. No sabía que también tú habías estudiado comunicación, Mariel. Pues en mi caso fue por ignorancia. Yo en realidad quería escribir, digamos que desde antes pues desde la prepa, desde la universidad, siempre me gustó mucho escribir. O sea, leía mucho, pero escribir pues lo hacía también ya desde tiempo atrás, no de manera profesional obviamente, pero sí por un gusto de, pues eso, como de contar ideas y que se quedaran como fijas de alguna forma, ¿no? Porque mis papás son médicos, los dos, y entonces desde muy pequeña, ¿perdón? Ay, desde muy pequeña tuve como acceso a historias muy terroríficas de parte de los médicos, ¿no? Porque los médicos cuando son dos, además yo tenía dos, tanto mamá como papá, y entonces recuerdo muy bien que
a la hora de la comida, por ejemplo, las historias que contaban ahí, pues eran muy tenebrosas, ¿no? O sea, de gente que ellos veían y que obviamente, pues, fueron como mis primeros acercamientos a las historias de terror, que creo que muchos nos hemos acercado por primera vez a las historias o a la narrativa o a la literatura de alguna forma, justo como movidas y movidos por el miedo, ¿no? O sea, yo conozco muchos amigos que la primera vez que leyeron, pues fue a Lovecraft o fue a Poe, o sea, como que siempre pues sí, como este temor motiva mucho, es chistoso, pero yo siempre he creído que para hacer promoción de la lectura y así habría que fijarnos mucho como en los textos de terror, o sea, como que empezar por ahí porque llaman mucho la atención. Y yo pues realmente no leía, sino que escuchaba oralmente, pues eso, ¿no? Las historias que contaban mis papás de gente que se moría porque y que estaba normal y que de pronto llegó y no se murió con ellos, pero sí que supieron que después de que los vieron ellos y los mandaban al hospital por una situación murieron. Entonces era así como todo misterioso, pero sentía que de alguna forma esas historias como nada más eran orales, no se fijaban en algún lado, se me olvidaban o de pronto sí las llegaba yo a registrar en mi soledad y cuando ya, pues conforme pasó los estudios y demás, yo seguía haciéndolo ya de manera más inventiva, o sea, mi inventiva empezó como a desarrollarse más, mi imaginación estaba muy estimulada. A partir de eso empecé a espiar, obviamente, en los documentos. No, bueno, pues mis papás igual tenían sus expedientes ahí en la casa, entonces pues yo igual llegaba y escarbaba un poco ahí cuando ya aprendí a leer, obviamente. Y entonces dije, entonces hay manera, ¿no? Como porque la verdad es que en mi casa no eran muy lectores, o sea, eran médicos, científicos, estaban como muy relacionados con eso, pero nunca, y leían el periódico, eso sí, o sea, eso sí, diario llegaba, o sea, compraban el periódico en casa. Entonces como que yo me fui acercando a esa forma de registrar como la historia, como el relato, pues de manera muy oral, ¿no? O sea, de las historias contadas por ellos, pero no por los libros. O sea, yo entendía que, o sea, yo no sabía que había una carrera de letras. Yo, incluso cuando yo entré a estudiar, no sabía que uno se dedicaba a eso, o sea, que podías vivir de eso, ¿no? Yo dije, bueno, pues como justo sí tenía muy cercano el periodismo, entonces dije, puedo escribir y entonces puedo hacerlo a partir del periodismo. No lo desconocía totalmente. Eh, digamos que las escuelas, bueno, los cursos de vocación, ¿cómo se llama? Orientación vocacional o no sé qué, no les hacía yo mucho caso y como que no tenía idea, o sea, pues, como, ¿sabes? Yo siento que fue un poco como lo venía haciendo desde siempre, o sea, como estar escribiendo y así, yo decía, bueno, pues esto es un juego, esto es un divertimento, esto es un gusto, o sea, yo lo hacía porque me gustaba y jamás pensé y asociaba obviamente al trabajo con algo que pues era muy, ¿no? O sea, muy complicado, pues igual tener padres médicos, quien tenga algún conocido médico sabrá que son súper sacrificados y que dan consultas hasta en fines de semana, días festivos, medianoche, madrugadas. Entonces yo decía, no, o sea, la escritura es algo, siempre lo asocié mucho con el gozo, y justo a partir del miedo, ¿no? Del terror o de las emociones, que me generaba la escritura, o sea, esas historias en el cuerpo, pero que eran muy sorprendentes, o sea, como muy, ¿no? O sea, de miedo. Y yo empecé a escribir, después no escribía yo precisamente de terror, pero sí que, entonces estaba escribiendo, me meto a la carrera de comunicación y el periodismo incluso ya es hasta los finales semestres de la carrera. Entonces, pero ya conforme fui tomando como materias relacionadas con el periodismo, dije, pues está perfecto, o sea, ya llegó mi momento como de poder escribir eso que está en casa, ¿no? Porque les digo que el periódico sí fue algo como muy valorado en mi casa y las noticias. Y me acuerdo mucho que me gustaba mucho leer justo también La Nota Roja, o sea, era como sí, o sea, mi fuente como emocionante otra vez, ¿no? O sea, como que de los expedientes médicos pasé a La Nota Roja como lectora. Y lo curioso es eso, que yo a pesar de que sí me empecé tan escribiendo eso, o sea, como de asesinatos y no sé qué, o sea, con mis relatitos así pequeños de adolescente y joven, o de terror, y también lo intenté, pues soy malísima, o sea, me di cuenta ya después justo cuando publiqué Las Elegantes, que cuando hice Las Elegantes, pues fue como, tuve que haber incluido exactamente un cuento de terror y fue uno de los que eliminé, o sea, que tuve que sacar porque no funcionaba, ¿no? O sea, era algo que no, o sea, a pesar de que así me había formado como lectora, no necesariamente fue un género que yo pudiera desarrollar ya como escritora. O sea, o sea, leo, me encanta, pero como escritora sí reconozco que
muy mala, ¿no? O sea, era como acartonada, incluso como, no me funcionó. Y entonces eso, o sea, termina, bueno, obviamente ya en la carrera pues me empiezo a dar cuenta de que hay una rama que incluso se llama periodismo cultural y entonces me encanta y me doy cuenta que pues hay maneras, o sea, que sí es posible y que hay personas que se llaman escritores y escritoras que de hecho pues, digo, no es que vivan de eso porque sabemos que ningún escritor, por lo menos no los noveles, que ya se acaba de ganar Annie, bastante dinero para poder lograrlo y dedicarse nada más a eso, pero en general no vives propiamente de escribir, pero en términos así como concretos diría, sí vi que había gente que se dedicaba a eso y entonces terminé la carrera precisamente y me puse a buscar una escuela, o sea, dije, bueno, pues entonces, además no solo eso, yo no sabía que se estudiaba para eso, ¿sabes? Era como una inopia total en la que yo entendía que era como hacerlo de manera muy, sí, pues muy personal, muy íntima, muy que se quedaba como en tu diario y demás, ¿no? O sea, eso sí, diarios nunca tuve, eso es chistoso porque diarios nunca escribí, pero escribí estas pequeñas historias. Y pues nada, o sea, después ya entonces fue cuando salgo y empiezo a estudiar en la SOGEM, bueno, hago un examen para entrar a la SOGEM, y el primer relato que puedo decir que escribí así como de manera ya más consciente de, quiero ser escritora, o sea, que ya decía, bueno, yo quiero ser esas personas que también entrevistan, ¿no? Y sacan libros, imprimen libros, fue para entrar a la SOGEM te pedían redactar en ese momento un texto, o sea, llegabas, te citaban a una entrevista y ahí mismo tenías que hacer un texto. Y me acuerdo que hice un texto desde el punto de vista de una mosca. Y ya, o sea, como que de ahí dije, bueno, pues aquí, y ya afortunadamente me aceptaron y me quedé, ¿no? Después de la entrevista. Pero creo que sí fue así, o sea, como que fue la manera en que fui descubriendo poco a poco, pareciera raro, porque para una persona como citadina o qué sé yo, del centro, ¿no? Que pues siempre estamos supuestamente como muy enterados, pero lo cierto es que yo no, y como en mi familia, insisto, no se veía como una disciplina aparte, sino que pues leíamos porque leían diario, periódicos, y yo entendí que esa era como la forma de acercarme a la escritura. Y no es casual que incluso también mi primer libro de cuentos, esté como bajo ese método, como un poco utilizado como una metodología del periodismo sacado, pero trasladado a la ficción, ¿no? Entonces como que, porque era mi primer libro también, o sea, lo empecé a escribir con una beca del FONCA, y yo no sabía escribir en realidad, o sea, vamos, yo no sabía que había técnica, digamos que han sido hallazgos a lo largo de mi vida que se fueron dando. Primero sí entendí que sí había literatura, entendí que también había escritores y luego entendí que no solo había escritores, sino que había técnica y que había que aprenderla, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues nada, o sea, eso así fue un poco como mi aproximación. No, qué interesante, ¿no? Porque pues tú lo acabas de decir ahorita, eran tus papás quienes leían periódicos y te contaban esta historia y pues a lo que tú te dedicaste fue al periodismo, ¿no? Es algo muy, muy vinculado a lo que se leía en tu casa, ¿no? Entonces, algo que me gustaría saber también es qué autores te maravillaron, ¿no? Como esos primeros autores que te dejaron de alguna forma pues distinta, ¿no? Que te cambiaron tu forma de ver la literatura o tu forma de ver el mundo o tu forma de escribir. ¿Cuáles son esos autores importantes que descubriste, no sé si antes o si cuando entraste a la SOGEM o tus primeros autores? Pues mis primeros autores, como te decía, sí que como que me moví hacia lo fantástico, un poco empecé también como en lo fantástico, en el terror, en los géneros como que son mal llamados los subgéneros, o sea, yo ahí más o menos me inicié. Y también, la verdad es que yo me acuerdo que quedé muy impresionada con La Celestina, que me parecía, o sea, que es un texto clásico, pero que sí que para mí era casi como, pues como hasta tono fantástico, ¿no? O sea, de esta mujer que lograba como cosas muy extrañas entre las personas, tenía efectos como muy interesantes. Entonces yo recuerdo mucho, con mucho cariño a La Celestina, porque bueno, la leí en la secundaria y creo que esa fue de las primeras lecturas que me hicieron como, pues eso, como pensar en algún momento o sea, pensar
Bueno, no voy a mentir, porque creo que incluso en la secundaria cuando leíamos esos textos, se decía, bueno, es que esas personas, claro, ellos también hacen ese ejercicio de escribir, o sea, pero nunca creí, la verdad es que yo nunca lo asocié con algo como una profesión o como algo redituable económicamente. O sea, yo decía, claro, es muy natural, o sea, es muy natural la escritura, la expresión escrita, y estos lo hacen, o sea, lo hizo pues pues el propio autor de La Celestina, o sea, lo hizo el Cervantes Saavedra, o sea, como que yo decía, bueno, pues sí, o sea, y te leen, pero no era como algo que, de verdad era yo muy ingenua en ese sentido, ¿no? Entonces sí que recuerdo mucho, por ejemplo, La Celestina, pero también recuerdo mucho, obviamente a Poe, o sea, yo me enamoré de las historias de Poe, pero también de las de Arthur Machen, ¿no? O sea, también de Lovecraft, o sea, de su terror cósmico, o sea, era como muy porque yo seguía sintiendo ese estremecimiento, o sea, lo que yo entendía de los efectos que producía la literatura era algo que realmente te estremecía hasta en el cuerpo, pues, o sea, era sensorial, o sea, era algo como muy... Y había textos que, por ejemplo, los comparaba con los del periódico, que pues no necesariamente, aunque los de la nota roja a veces sí, también eran muy extraños y sí, como decías, hoy, ¿no? Pero en general eso es lo que yo entendía que era la literatura, o sea, pues una especie de hechizo que a partir de las palabras lograba tener un efecto en quien estaba leyendo eso, pues casi hasta mágico, pues, o sea, y a nivel fisiológico y corporal. Entonces mis primeras lecturas sí necesariamente fueron esas, como de terror Machen, Poe, eh, pues Lovecraft, ya poco tiempo después, pero eso ya fue pues, un poco más reciente, pues Shirley Jackson, o sea, como todas estas autores y autores de terror. Y también mi hermano, ese sí, para que vean, leía mucho, pero no que era muy compartido conmigo, pero él leía mucha ciencia ficción, entonces también me aficioné como autores de ciencia ficción, obviamente Asimov, ¿no? O sea, como todos estos primeros. Sí, sí que mi primera formación fue más en los géneros fantásticos, en el género fantástico, y por supuesto Borges, ¿no? O sea, a mí me acuerdo mucho de sus ficciones, o sea, el librito de ficciones donde viene pues Orbis, Tetius y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero bueno, o sea, como todas estas historias de Borges que fueron básicamente cuento, o sea, sí que mi género fue principalmente fantástico y en cuentos. Esos son como creo que mis autores. Y de los mexicanos, sí, fue chistoso porque a pesar de que creo que los mexicanos tenemos una tradición muy interesante, o la literatura mexicana tiene una tradición interesante en términos pues, de la fantasía, de género fantástico, los primeros autores que leí mexicanos, pues fue más bien Pacheco, o sea, y que sí que me gustaron mucho. Recuerdo que el primer libro incluso que yo compré por mi propia, pues ya por mi propio gusto y que pedí así, que fuimos a un centro comercial, bueno, un supermercado, porque antes en los supermercados aquí en la Ciudad de México, no sé, Gigante o Superama, Su Mesa, Comercial o sea, Mexicana. ajá, en Comercial Mexicana, pues se vendían así libritos, habíamos como pequeños stands ahí de libros, sobre todo de una editorial que se llamaba Selector, recuerdo muy bien, y el primer libro que elegí fue uno que se llama Atrapados en la Escuela, que fue una antología pues muy famosa en los pues, sí, principios de los 90, yo creo, 80, que bueno, que reúne precisamente cuentitos de toda la generación casi de medio siglo, o sea, como Pacheco, ¿no? O sea, de distintos autores y eso, además me gustaba mucho leer justo antologías, o sea, como no solo de un solo autor, una producción, pues porque era muy difícil, yo creo que para ser joven, o sea, de pronto como pensar en abarcar una obra de un solo autor puede resultar hasta a veces aburrido. O sea, a mí lo que me gustaba mucho era como las antologías, o sea, como recurrir siempre a un distinto autor, a otra autora. Desgraciadamente en esa época pues era casi mayormente varones, eh, a los que más o menos teníamos acceso, salvo que fueras ya, pues insisto, tuvieras ya una formación realmente, ¿no? Y conocieras pues eso, a Guadalupe Dueñas, a Amparo Dávila o estas grandes escritoras que también del género fantástico, pues creo que en ese momento yo lo pienso y digo, creo que a mí me hubieran encantado en ese momento, pero pues no las tenía en el radar, ¿no? Todavía. Eso fue más después, o sea, fue después, fue un hallazgo posterior. Sí, yo creo entonces que era como
algo usual de los 80s o algo propio de los 80s o principios de los 90s, mejor dicho, que en los supermercados hubiera un área más extensa de lo que es ahora, en donde se ofrecieran libros, porque yo siempre cuento que en los 90s, a partir del 94, por ejemplo, que yo tenía unos 11 años, 11, 12 años, iba a la Comercial Mexicana y no tenían un pasillo pequeño en donde había libros, unos cuantos libros, sino que recuerdo que en la Comercial Mexicana había mesas y había varias mesas en donde había Lectorum, en donde había Plaza y Janés, en donde había, pues no recuerdo, Lectorum, Plaza y Janés y Diana, o sea, Diana con los libros de García Márquez estaba por todos lados. De Ibargüengoitia, ¿no? De Ibargüengoitia también. Entonces yo vivía como a unas 3 cuadras de la Comercial Mexicana, me iba corriendo y ahí era en donde yo compraba los libros, ¿no? Los primeros libros que leí. Entonces, pues yo creo que es algo propio de nuestra generación. Ahora ya tienen más formas de adquirirlos y hasta en línea y todo esto, ¿no? Pues mira, qué interesante, muchas gracias. Le voy a pasar la voz a Alan Parra, que aquí tiene levantada la manita para hacerte una pregunta. Adelante, Alan. Claro. Listo. Nada más que no te escuchamos, no sé Ya, si yo... Ahí está, sí, ahí está. sí, tenía apagado el micro. Ok, regularmente cuando hablamos con un escritor publicado, es como si estuviéramos esperando que ese autor tuviera una llave y que nos dijera, no, es que si haces esto, de verdad, ahí está, toma la llave. Claro. Sin embargo, los caminos son tan distintos para cada quien. Cada vez que escucho a alguien, que platico con alguien, que busco entrevistas con alguien, pues sus historias son muy diversas y la forma en que llegaron a la literatura y la forma en que publicaron son de verdad muy diversas. Sin embargo, no deja de ser interesante conocer el proceso creativo. El proceso creativo a mí me parece la magia de las magias. ¿Cómo es posible que un cerebro vaya y tome unas ideas y las mezcle con otras cosas que andaban por ahí y diga, a partir de esto, yo puedo ser un dios y puedo crear? Ajá. Esa parte a mí me parece fantástica. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es tu proceso creativo. Yo regularmente soy muy de estar recordando, mira, antes de hacerte la pregunta, he estado haciendo una lista de cosas y luego les borro algunas y he dejado otras que digo, es que todos los escritores tienen esto. Ahí te va, ¿eh? Yo digo que todos los personajes tienen una vida de personajes cercanos, o sea, que en su vida conocieron gente extraordinaria, que eran personajes, ¿ok? Que dice uno, es que mis papás o un tío o el vecino o el loquito de la esquina, pero siempre existen estos personajes. Existen en la vida de todos. La diferencia es que el escritor se queda con ellos, no los suelta. La segunda cosa que yo creo que todos tienen es que todo escritor sigue teniendo capacidad de sorprenderse. Eso es como, si la pierdo, me pierdo. Ajá. Todo escritor tiene lecturas que te golpearon. Un día te encontraste con algo que dijiste, guau, yo quiero hacer algo así. ¿Ok? La cuarta, son 5 las cosas que he encontrado, es que regularmente se tiene una relación con lo poético y normalmente en la infancia, de muy chiquitito, ¿ok? Casi todos, ya sabes, ¿no? El poema de amor que le escribes a alguien, ¿ok? Está como siempre presente lo poético y después lo poético hay que jugar de una manera distinta cuando escribes la literatura de grandes, porque pues claro que hay poesía ahí, pero no puede ser tan evidente si lo que estás haciendo es cuento o novela, ¿no? Y la última cosa es que yo creo que todos los escritores son personajes, pero casi nunca se dan cuenta, ¿ok?
porque les parece normal, o sea, pues es tu vida y dices, no, yo soy normal, yo no soy como esos otros, ¿no? Pero por ejemplo, te veo y digo, sí, claro que Didi es un personaje desde luego. Y la manera en que acomoda las cosas al hablar, etcétera. Entonces, todo esto va armando al ser humano que va a ser escritor y que tiene ese proceso creativo. Y de eso te quiero preguntar, fue muy larga para llegar a la pregunta, pero eso quiero preguntarte. Ay, que sí, por ahí puso Michelle. Parece que le está leyendo el tarot a la Nafidi. Y sí, tal cual es como que, pues, has sido muy observador, pues, o sea, veo que eres muy observador pues, a lo mejor con los escritores y escritoras que has tenido la oportunidad de conocer, ¿no? En persona, y no solo eso, probablemente también lees algunas biografías, qué sé yo. Y creo que lo más atinado, una de las, digo, todo es súper atinado, todo lo que dijiste, todos los puntos, creo que casi que en todos atino, bueno, entro, pero uno de los que más me gustó fue el que dijiste que tiene que ver con que creen que son muy normales y que su vida es como completamente común y corriente y como cualquier otra, ¿no? Y yo así me siento, o sea, ahora que me lo dices todo de manera tan clara, así hasta por puntos, casi que yo no lo hubiera visto pues solita, o sea, no lo hubiera pensado nunca de mí, no lo hubiera, pues sí, imaginado, y ahora que lo dices, sí lo creo, pues eh, sí hay como, o sea, que hay detonantes, pues, o sea, que de alguna forma propician, o sea, yo sí creo, a lo que sí creo es que todos tenemos un escritor en potencia o una escritora en potencia, solo que hay como, justo como estas, ¿sabes? Como las enfermedades, que de pronto tenemos como todos ciertas posibilidades genéticas para desarrollar, ¿no? Algunas enfermedades, algunos padecimientos, y no todos lo vamos a desarrollar, sino a partir del medio ambiente o del medio donde nos desarrollamos, pues que se van a detonar, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay algunos estímulos que propicien, ¿no? Que finalmente uno se vuelva escritora y decida dedicar parte de su vida a una actividad prácticamente, no iba a decir inútil porque no, la escritura no es algo inútil, pero sí que, que de entrada eso, o sea, sabes que probablemente no tendrá una mayor utilidad o mínimo ahora en este mundo capitalista horrible, que no va a tener ninguna utilidad económica en términos utilitarios, ¿no? Eh, y que sin embargo lo hagas, o sea, que no lo puedas dejar de hacer, ¿no? Entonces sí que creo que mi proceso un poco, o más, digamos, mis condiciones permitieron que de alguna forma sí yo fuera una persona que se interesara por expresarse artísticamente o a partir de las palabras o jugar con las palabras o hacer de las palabras algo, ¿no? Y una de esas, pues yo creo que sí, pues fue, ahora que lo pienso, pues mi propia familia, insisto, mi familia es algo muy peculiar. Mi madre, por ejemplo, yo siempre he creído que es un personaje de novela, pues, porque es una mujer que a la fecha, o sea, a sus 73 años de edad, es una mujer que nunca usó, se negó siempre a la tecnología, por ejemplo, no es una mujer que use computadoras, teléfonos celulares, es una mujer que ha vivido como en otra época y no por eso, no, o sea, pensar en una persona así puede ser, es una atrasada en el tiempo y no conoce nada. No, sin embargo, es una mujer súper informada porque lee el periódico diario, ¿no? O sea, incluso maneja términos que yo digo, ¿qué es eso, mamá? O sea, no, pues es que leí, ¿no? Que no sé qué, y yo, wow, no, es como una, de verdad es como una sabia, ¿no? Es una mujer que nunca ha tenido ningún interés en viajar, por ejemplo, ¿no? O sea, y sabe muchísimo de muchos países. Entonces ha encontrado como en su propia casa y en su propio mundo una lección interesante de mucho, que muchos escritores también incluso han tenido esos hallazgos, ¿no? Pienso, por ejemplo, creo que es Robert Balzac, que él creo que nunca salió de su colonia, nunca viajó, y sin embargo, bueno, las obras literarias que nos dejó Robert Balzac, bueno, son algo, es un clásico ya, ¿no? Se volvieron clásicos y hablan de una
un valor humano y de una humanidad que uno pensaría, claro, es que los viajes y conocer y ser cosmopolita y demás, y no es cierto, ¿no? O sea, profundamente si tú permites conocerte a ti mismo, incluso y hacer de tu obra literaria las 3 cuadras de tu casa, ¿no? O sea, puedes hacerlo. Yo creo que sí que el haber crecido con esta mujer me permitía tener esa mirada, como una mirada muy fina y muy detallada en el comportamiento humano. Entonces, siempre había como una razón de por qué nos estábamos comportando de una u otra forma y era muy analizable pues entre mi familia, como incluso yo pienso que nunca se ha subido un avión, a nosotros también nos mantuvo un poco como en o sea, durante mi niñez fue como muy, no veíamos a tíos, o sea, de verdad que sí, ahora que lo pienso, a lo mejor fue una vida un poco extraña, porque estábamos como muy, en una familia muy nuclear de padre, madre, de hermanos, y ya, no hubo ni animales, ni perros, ni nada, o sea, como un poco como en yo a veces pienso como en el castillo de la pureza, no así, o sea, no ocurrieron cosas tan extrañas como ocurre en esa película, claro, pero sí que había como un universo muy propio y muy único que se bastaba con nosotros en nuestra casa materna, ¿no? O sea, como que ahí había lo que era necesario, nunca fuimos ricos, pero siempre hubo una cierta tranquilidad y seguridad, y entonces era como estar en un lugar muy seguro que te permitía también, o sea, como de alguna forma tumbarte a imaginar. He notado, por ejemplo, que, por ejemplo, igual amigos o amigas escritoras mencionan que su potencial imaginativo, por ejemplo, se desarrolló muchísimo a partir de su propio conflicto familiar, ¿no? O sea, ellos tenían muchos conflictos familiares y entonces la manera como en que su imaginación se detonó fue precisamente porque esos espacios su imaginación se volvía como su espacio seguro, ¿no? Al no estar en una familia a lo mejor pues más o menos funcional, su imaginación les permitía volcarse hacia otros espacios, ¿no? Y a mí me sucedió un poco lo contrario, no había como necesidad, incluso podría decir que sí me mantuve siempre muy como en la realidad, o sea, no tenía necesidad como de escaparme imaginativamente. Sin embargo, sí que lo hacía, o sea, había tanta tranquilidad que había posibilidades también de imaginar, o sea, como que tanto la imaginación es chistosa cómo funciona, porque te salva, o sea, te salva en situaciones complicadas, por así decirlo, poniendo el ejemplo, ¿no? De otros escritores o escritoras, pero también se detona y se manifiesta en estados también de tranquilidad. Entonces es muy noble. Yo siento que la imaginación es una de las herramientas más increíbles con la que contamos, porque al mismo tiempo que nos salva tanto de lo bueno como de lo malo, es decir, se presenta tanto en estadios complicados, pero también en estadios de completa tranquilidad. Y creo que, ¿por qué? Porque te aburres también de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que también yo me aburría en algunos momentos. Yo recuerdo mucho también que mi mamá me decía, o yo le decía, estoy aburrida, ¿no? Y me decía, pues hazte cargo de tu aburrición, hija, ¿no? O sea, ellos no eran así como de, bueno, vamos a hacer, no, hazte cargo, así me decía, hazte cargo de tu aburrimiento, ¿no? Y yo, ching, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues me pongo a imaginar, a escribir, ¿no? A pensar como escenarios un poco más interesantes y divertidos, porque eran súper sobreprotectores, entonces yo creo que también eso pues era como un pequeño escape, ahora que lo pienso y ahora que lo estoy hablando también me sirvió un poquito como, ¿no? O sea, esos momentos como de, ah, aquí soy más libre, aquí soy más, ¿no? O sea, como menos restringida, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, yo creo que mi propia familia fue un fenómeno en ese sentido, o sea, porque sí que estaba desconectada como de todo, o sea, se hizo como un nicho muy cerrado, pues, y ahí fue, pues, donde se originó, yo creo que todo. Y, ¿cuáles eran los otros? Ya hablé de que pensamos que somos normales, de las personas, de personajes interesantes, o bueno, extraños. ¿Y qué otros eran? Ya hablaste de que no te das cuenta, pero sí eres. Ok, Sí, no me había dado este cuenta. personaje. Y lo último era, ¿cómo llegas, cómo manejas el proceso creativo? ¿Cómo Para que se logro? ¿Cómo convierta. logro? Ajá. Sí, ¿Y cómo sí. es? La verdad es que ha cambiado. No podría decir como que tengo un proceso creativo muy fijo, o sea, como
bueno, me siento a las 9 de la mañana. No, o sea, yo creo que ha habido como periodos en mi vida e incluso podría decir que cada uno de mis libros, porque tengo un libro publicado, pero he escrito inéditos, tengo 4 ya. Entonces sí que mi proceso ha sido con cada uno de los libros muy distinto y se ha detonado incluso cada uno de los procesos de manera muy distinta. El de Las Elegantes, por ejemplo, que es el único que es publicado hasta ese momento y que además fue mi primer libro. Insisto que lo escribí a los 23 años, creo, 24, bueno, no, 20, 26, 25 creo. Fue porque quería aprender a escribir literatura. Yo ya escribía más o menos periodismo, pero entendí que había técnicas, entonces dije, bueno, me voy a armar un libro donde pueda ponerme yo de manera autodidacta, aprender a escribir literatura, aprender técnica, probar los géneros, probar las voces, probar todo lo que tengo a mi disposición, porque libre soy. ¿no? O sea, como no tenía yo una formación como académica, literaria, no tenía mucho miedo, dije, bueno, pues lo voy a hacer por mi cuenta, y si me pueden pagar por eso, mientras estoy aprendiendo por mi cuenta, pues qué chido. Entonces, ese fue mi primer libro y como que eso fue el motivo que empezó a detonar, me puse a leer muchísimo. Conforme leía, pues obviamente, cuando uno lee, es muy natural que la lectura de pronto detone la escritura, es una de las cosas más bellas que pueden suceder, yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. O sea, leer un buen libro, leer algo que ¿no? que nos estremezca o algo que nos conmueva, algo que nos encante, de pronto, de verdad, que sí despierta la necesidad de tú mismo también llegar y ponerte a escribir algo, expresar algo, porque tú también te reconoces en esa humanidad, ¿no? O sea, en esa forma de expresarlo. Entonces, esa fue, yo creo que la primera, pero mis otros libros, por ejemplo, que son pues el más reciente no el más reciente, pero uno de los siguientes y que próximamente saldrá mi libro el próximo año, que más bien es una novela, por ejemplo, es Lo Eterno, algo muy feo, bueno, algo pues no feo, pero sí trágico en mi familia, que fue la enfermedad de mi padre. Entonces, al decirte que somos una familia muy muega, ¿no? O sea, de verdad una familia o sea, los miembros estamos así como, ¿no? O sea, digo, ahora ya cada quien vive en su casa, pero sí que somos o sea, muy dependientes. Cuando el papá enferma, pues es como, ¿no? O sea, se tambalea la estructura y entonces para mí fue la única forma en que yo más o menos iba comprendiendo qué estaba ocurriendo en mi familia, pues lo encontré en la escritura. Entonces, claro que puedo decir que ese primer borrador, o sea, lo primero que salió mientras yo escribía, que fue durante el proceso de la enfermedad de mi padre, no existe para nada. O sea, es un primer borrador que sirvió ¿no? Para sacar, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pero pues obviamente con el paso del tiempo, pues el proceso tiene que modificarse e irse a la corrección y a veces puede durar muchos años. Y es el caso de esta novela, que fue después tuve como 5, 6 tratamientos más, que puedo decir que no tiene nada que ver con lo que empezó, ¿no? O sea, y es muy curioso porque a veces uno se aferra. Yo podría haberme aferrado a que a partir de esa enfermedad tuviera yo casi que contar pues todo lo que nos estaba ocurriendo, y sin embargo al final la novela no, casi que es menos que autobiográfica, ¿no? O sea, el resultado es algo completamente alejado de mi autobiografía, y sin embargo la detonó un hecho completamente íntimo, biográfico, una emoción genuina acerca pues, del desamor por la posible pérdida de un ser querido, en fin, una serie de emociones que la habían detonado. Entonces, pero en el día a día mi proceso creativo también es distinto porque no soy de las que escribe diario tampoco. Sin embargo, sí que me he dado cuenta que a mí lo que me funciona mucho para ponerme a escribir es mover el cuerpo. Cuando paso periodos de muchísimo estatismo, o sea, de no poder moverme demasiado, ¿por qué? Porque a lo mejor tengo otros trabajos que atender y me la paso pegada en la computadora corrigiendo o editando, porque pues es lo que también una hace para vivir. Me pasa que me bloqueo, ¿no? Entonces me he dado cuenta que una forma como de regresar a ese estado creativo, ¿no? Como estimulante, que también seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes lo han experimentado, en el que pareciera que todo se da de manera fácil y surgen hasta personajes o historias o imágenes que nos llevan fácilmente a ponernos a escribir.
Eso me pasa cuando me empiezo a mover. Entonces, lo que intento hacer sí es caminar mucho. Yo camino mucho, me gusta mucho caminar la ciudad, me gusta caminar. Digo, esta ciudad es muy ruidosa, la verdad, pero sí que trato de eso, o sea, como abstraerme un poco de eso, observar lo que hay a mi alrededor. eh, y no es que vea una imagen que me llame la atención en la calle y regrese, no es tan obvio. Para mí mi proceso no es tan evidente. Creo que surge un poco más a partir del inconsciente, de toda esa información que de alguna manera en términos inconscientes mi cerebro está registrando mientras yo camino, mientras yo me muevo, mientras bailo, mientras, ¿no? Y también hay un momento interesante que es el que integra de alguna forma todo eso, que no es de manera consciente tampoco, y que tiene que ver con la meditación. Yo medito mucho, pues, o por lo menos intento hacerlo más o menos seguido, insisto, no, cuando tengo periodos de muchísimo trabajo y muchísimas entregas y deadlines del trabajo que me alimenta, pues porque hay un trabajo alimentario y el otro es el trabajo por gusto. Eh, Ahí sí también trato de mantener por lo menos la meditación, pero pues no se logra siempre. Entonces cuando sí logro tener esos pequeños momentos donde puedo dedicarme de lleno a hacer un proyecto o un texto mínimamente, sí que me sirve muchísimo eso, o sea, moverme, pero no solo moverme, sino ya después asentar de manera no consciente y no de manera muy específica, no lo sé, yo no lo sé muy bien, es la atención plena en silencio, o sea, sí que me sirve. Y entonces es cuando yo empiezo a notar que, pues eso, hay ciertas imágenes que de pronto llegan y les puedo dar un poco más de volumen o de extensión. A veces es una imagen que me interesa explorar y entonces empieza la exploración como una pequeña imagen que se vuelve una historia al final. A veces no, pero pues como siempre, o sea, uno piensa que todo lo que está escribiendo, no hay que pensar que todo lo que estamos escribiendo se va a publicar, pero sí que todo lo que estamos escribiendo nos está sirviendo de alguna forma como práctica, pues, o sea, ¿no? Como un entrenamiento. O sea, si así ensayan, por ejemplo, si los músicos ensayan, ¿no? Y solamente lo único que vemos es un concierto al final de mes o qué sé yo, pero estuvieron ensayando diario, pues nosotras como escritoras y escritores también es importante que estemos ensayando, 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 aunque no todo se vaya a publicar, ¿no? Yo tengo mucha cosa que nunca voy a publicar, pero que me ha servido para pues, producir otros textos, un libro o cuentos o qué sé yo, pero sí que insisto, no lo hago diario porque la vida pues no lo permite a veces, ¿no? O sea, la vida a veces se nos atraviesa y está bien, tampoco hay que preocuparse, sino que, pero sí, o sea, sí estar consciente de que es importante hacerlo lo más constante posible, ¿no? Muchísimas gracias, Didi. Me gustó eso que dijiste, ¿no? Del trabajo alimentario, que es ineludible, ¿no? Pues por obvias razones tenemos que estar ahí, pero siempre hay que estar buscando esos, como dices tú, breves momentos de lectura, de escritura, y si bien no podemos escribir todos los días, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Claro. ¿Quién era? No recuerdo si era ay, no me acuerdo quién lo dijo, pero era una escritora así contemporánea que se había convertido sin darse cuenta en una escritora de vacaciones. Es decir, Ah, cuando hay vacaciones escribe, cuando no hay vacaciones lee, cuando hay vacaciones escribe y así está. Entonces me sentí muy identificada con Rocío Cerón, creo que fue Rocío Cerón la poeta quien dijo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, y también me llamó la atención que tú necesitas, por ejemplo, el silencio absoluto para concentrarte. Yo me voy, por ejemplo, a la cafetería más ruidosa que parece antro y estoy escuchando un ruidajo de gente y de música y todo y estoy como metida ahí porque si hay poca música y empiezo a escuchar el cuchicheo, no me puedo concentrar. Y si estoy en mi casa sola, en silencio, me da hambre, quiero limpiar, quiero lavar, y entonces no puedo. Por eso estoy sentada castigada en una mesa de café con la mirada de todos ahí pendientes también, y como que eso hace que me quede ahí sentada y me discipline, ¿no? Entonces, pues como claro. pueden ver, cada quien tiene una forma distinta. Muchísimas gracias por compartirnos la tuya. Calderón, adelante. Hola Didi, mucho gusto.
Qué chilo que estás acá, chilo con L, porque allá es chido con L, con D. Pues te quería preguntar, como editora, o sea, todos intuimos, ¿no? Por supuesto que es una edición, pero me gustaría mucho saber en qué consiste el trabajo de edición, en qué nos recomiendas, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos pues en pañales, ¿no? En la literatura, bueno, en querer escribir, ¿no? Como lectores, pues ahí vamos, ¿no? Hay más o menos, ¿no? Pero, ¿qué nos recomiendas como editora para poder, por ejemplo, llevar un texto a una editorial y no ser rechazados nosotros, por ejemplo? Son cosas que pues todos quieren hacer esta pregunta, ¿no? Y qué tan fácil es realmente llevar uno un texto. Pues, pero, ¿cuál es tu trabajo y qué nos recomiendas en cuanto a los textos para poder tener acceso a que te vean, aunque sea? Didi, Sí, Didi, mira, otra cosa, disculpa que te interrumpa, a la pregunta de Calderón le quisiera agregar, ¿cómo es en sí la experiencia en Sexto Piso, no? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo es todo ese mundo? Al ser una de las 4, yo creo, mejores editoriales independientes mexicanas, pues como que llama la atención a todo mundo. claro. Pues mira, es triste, es triste lo que voy a comentar, pero es real, ¿no? O sea, también es un hecho. O sea, sí que yo mientras estuve trabajando ahí en Sexto Piso, no sé si ahora haya cambiado mucho la situación, pero lo cierto es que es un poco complicado realmente y casi como ideal pensar que... ¿en cuántos puntos cumple? Es un poco, bueno, es idealizar un poco, decir, bueno, pues yo lo mando como al correo y entonces lo lee el editor ese día y ya, ¿no? Me va a incluir en su, ¿no? En su plan editorial. Las editoriales, en primer lugar, hay que tener muy claro que tienen sus planes editoriales adelantados casi con, pues algunas hasta 2 años, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, mandas hoy tu manuscrito, deja que sí lo revisen, ponle que sí lo revisen, que es, o sea, insisto, ahorita les voy a hablar un poco más al respecto, pero insisto, o sea, si acaso se interesan en tu manuscrito, probablemente te publicarán en 3 años, ¿no? O sea, es como, eso hay que saberlo, o sea, porque de pronto también pensamos que pues no, ya o sea, llegan y entonces nada más están esperando los manuscritos, los editores. Y no, lo que pasa con una editorial un poco es eso, que sobre todo las independientes, que es con la experiencia que yo tengo trabajando, pues en realidad eh, lo que están, uno pone, o ellos ponen su editorial, o ellas ponen su editorial para publicar lo que a ellas o a ellos les gusta, ¿no? O sea, básicamente, porque son tus recursos, o sea, no trabajas para una transnacional, sino que pues una línea muy específica que necesita cumplir el autor o la autora que quisiera publicar. Entonces, de entrada, tener claro eso, ¿no? Que no, si tú quieres publicar algo de inmediato, pues será buscar a lo mejor unas editoriales un poquito más pequeñas, ¿no? O sea, que tengan una infraestructura quizá un poco menor, porque en las más ya un poco más asentadas hasta este momento, pues sí que, o tener en claro, que si te van a publicar, pero tú quieres publicar ahí, no te importa si te van a publicar en 5 años, pero quieres publicar ahí, está bien. Entonces, tener primero claro eso. Luego, en segundo lugar, es, lo digo porque a mí me tocaba revisar a veces el correo electrónico donde llegaban todas esas propuestas de muchísimas escritoras y escritores que querían publicar en Sexto Piso. Y yo lo veía y pues es imposible en primer lugar a contestarle a todas, ¿no? O sea, llegan de verdad diario, pues, no sé, unas 15, 20 propuestas al día. Y es difícil, ¿no? Contestarle a todas y a todos, o lo vamos a leer o lo vamos a revisar. Entonces, pues usualmente no sé, ni siquiera a veces se confirma de recibido, ¿no? Entonces, en segundo lugar, bueno, pues ya que está definido un poco, ¿no? O sea, y además eso es lo que iba a decir, de los que llegaban, de toda la gente que mandaba, había algunos que
yo pues le echaba el ojo y decía, bueno, pero esta persona, ¿por qué se le ocurrió mandar su manuscrito a sexto piso? Si su perfil es algo, o sea, el texto, el manuscrito, no tiene nada que ver con los libros que se publican en sexto piso, ¿no? Entonces, pues, un segundo consejo sería ese, ¿no? Investiga perfectamente bien el perfil de la editorial, o sea, a partir de tu texto, ¿no? A partir de la naturaleza de tu propio manuscrito, ¿no? Que quepa, pues, en el catálogo de la editorial. Porque también yo decía, bueno, entonces nada más lo mandan porque, pues, no, ay, lo mandan a 48 editoriales a ver en cuál pega. Y creo que eso, pues, tampoco está muy bien, ¿no? No deja muy bien parado al autor o a la autora. O sea, si dices, bueno, ¿qué es lo que te interesa? ¿Publicar en donde sea o más bien, no? O sea, estás interesado, o sea, ¿qué atención te puede poner una editorial a la que la persona que mandó el manuscrito ni siquiera sabe cuál es el perfil o cuál es el catálogo o cuál es, ¿no? O sea, entonces sí revisar muy bien, ¿no? Es qué publicas la editorial que te gusta y entonces pues mandar. Algunas editoriales pues igual te dicen, no, pues no recibimos manuscritos, otras sí, e insisto, algunas que dicen que sí y de todos modos no lo revisan, ¿no? O sea, también eso es cierto. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que sí que creo, y lo veo ahora ya como autora, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues entonces solo podemos publicar en editoriales cuando somos amigos del editor o de la editora, ¿no? Y entonces es la única manera de hacerlo. Que no sea, por ejemplo, las editoriales universitarias, porque las editoriales universitarias también tienen planes muy específicos, ¿no? Que ustedes deben conocer para publicar cada cierto tiempo, cada año creo, tienen un plan en donde integran libros a que entran a concurso. Entonces, eso es un poco distinto. Pero las editoriales que no son universitarias, ¿no? O sea, que son más o menos comerciales y demás, eh, pues yo creo que en mi caso, o sea, lo voy a hablar como personalmente qué pasó, o sea, tanto en una editorial como Paraíso Perdido, que es una editorial independiente, pero también, bueno, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi novela del próximo año se publica en una editorial, pues, o sea, no importante, no importante, sino pues comercial, ¿no? O sea, de estas como transnacionales y así. Y entonces, No le vamos a decir a nadie, dinos cuál es. no. No, al final les digo, pero bueno, entonces, da miedo. Y entonces, sí que tengo como esas dos ejemplos, pues en mi persona como autora, ya no como editora. Porque como editora, pues yo sí diría, pues, en primera, también lo más importante siempre va a ser tu manuscrito, ¿no? O sea, que sea un manuscrito bien hecho, ¿no? Trabajado, corregido, pues desde la entraña, ¿no? O sea, algo que realmente te interese, porque se nota también, cuando uno está escribiendo nada más para la editorial, pues también se va a notar, ¿no? Entonces, si es algo que te interesa y además, no nada más lo estás haciendo desde la entraña y el corazón de un tema que te interesa, de algo que te interesa, y además tienes la suerte de que casa perfecto con el catálogo de la editorial, bueno, pues casi que ya lo tienes ganado. Pero lo cierto es que sí que yo he visto, en mi caso, ahora sí muy personal, como autora, que lo que ayuda mucho es el trabajo previo. A ver, me voy a explicar un poco mejor. Cuando yo antes de publicar mi libro, empecé a publicar en revistas, justo trabajé como editora, trabajé como reportera, o sea, como que me armé una especie como de, pues sí, como de carrera alterna que tenía que ver, ¿no? Con otros ámbitos culturales, ¿no? Exacto, la trayectoria que vas haciendo, de alguna forma te permite darte a notar, o sea, los editores también están buscando, exacto, o sea, sí están buscando también autores y autoras, pero si tú no estás como visible y no saben cómo escribes, ni qué temas no escribes, ni no, es muy difícil que pongan atención a tu trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente las escritoras y los escritores que sí lo están haciendo, o sea, que están publicando en revistas, que, ¿no? que salen acá, que ganan una beca, que no sé qué, pues eso sí les van a llamar la atención, simple y sencillamente. A lo mejor no son buenísimos, pero están ahí. O sea, es un poco lo que decíamos de Mariela y, bueno, lo del supermercado. ¿Por qué leíamos? ¿Por qué teníamos acceso a esos libros? Porque estaban ahí, o sea, estaban puestos en un lugar en donde siempre íbamos porque había que ir a comprar la comida para comer. Entonces, yo sí creo que la disponibilidad de los recursos es muy importante. Disponibles lo que nosotros estamos
ofertando, o sea, mostrarlo, pues, de alguna forma, sí que te abre las puertas. Bueno, yo pienso que en mi caso así fue, porque cuando yo tuve la suerte de que a mí el editor de Paraíso Perdido me preguntara si tenía un libro, pero yo ya llevaba muchos años publicando en revistas y demás, y entonces hubo una oportunidad de conocer al editor en un momento, y me dijo, claro, sí, sí, sí he leído, ¿no? Exacto, becas, o sea, es todo digamos que sí es toda una estructura que hay que ir. Ya no pensar que el escritor o la escritora es simplemente un artista que solo está escribiendo. Es algo ideal. A mí me encantaría, lo único que está, es más, a mí me encantaría no tener que hablar con nadie. Yo soy muy tímida, pues. Entonces a mí las entrevistas, todo eso a mí me pone muy nerviosa, de verdad. O sea, ¿no? Yo quisiera estar en mi recámara escribiendo o en la mesa donde sea frente a mi computadora escribiendo y ya. O sea, eso es así es lo único que yo desearía en mi vida, te lo juro. Pero sé que es imposible, ¿no? O sea, en primero lo que les decía, el trabajo alimentario. Hay que pagar, hay que comer. Tenemos la pésima costumbre de tener hambre, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo. Luego, no solo eso, sino eso, o sea, eh, es el mundo capitalista. Hay que verse. Pues, aunque suene cruel, aunque suene lo que quieran, lo que digan, lo que me quieran decir, de, ay, no, pues qué, ¿no? Qué idea tan más comercial de la literatura tienes. Es la realidad. Entonces yo, sin saberlo muy conscientemente, me fui haciendo una especie como de carrera alterna, que en el momento en que yo, y bueno, a la par fui escribiendo, obviamente, y entonces la oportunidad se juntó con las capacidades, ¿no? O sea, si a mí el editor de Paraíso Perdido me pregunta el año pasado si yo tengo un libro, yo le digo, no, probablemente no hubiera podido publicarlo, ¿no? ¿Pero qué? Pues bueno, yo seguía escribiendo, pero no solo eso, sino también publicando, pero no solo eso, sino ganándome una beca, pero no solo eso, sino a lo mejor estudiando. Yo no estudié ya más, o sea, yo me quedé en licenciatura y en la SOGEM ya. Pero eso, también estudiar, por ejemplo, una maestría, un doctorado, o sea, pensar que nos tenemos que seguir formando y tenemos que seguir trabajando alrededor del fenómeno literario, es muy importante, para que entonces sea más fácil, según yo, la entrada a la publicación. Y si no eso, también empezar a publicar en las estatales, en las universidades, en los fondos de literatura de las universidades y demás. Eso también ayuda mucho. O en antologías, ¿no? O sea, que publicas un texto en una antología pequeña también. Es decir, ¿no? O sea, como que... Y entonces, porque se va a presentar la oportunidad y en una de esas conoces justo al editor en una pachanga, en una fiesta o en una feria el libro, y entonces te lo presentan, te la presentan, platican, y entonces te dicen, oye, claro, claro, sí te conozco, sí te he leído. Ah, bueno, te leí en tal, me gusta cómo escribes, y que fue un poco lo que a mí me pasó con el editor y la editora, ¿no? Me dijeron, ah, pues sí, sí te hemos leído, nos gusta mucho lo que haces, ¿tienes un libro? Y entonces dije, ay, ¿no? O sea, qué maravilla. Y entonces, y es un poco también lo que me pasó ahora con esta novela, ¿no? Que ya me había leído la editora. Y entonces no solo mi libro nuevo, bueno, no solo Las Elegantes, sino lo que he seguido haciendo, porque también es como no nos podemos dormir en nuestros laureles, hay que seguir produciendo, ¿no? O sea, somos de verdad escritores y escritoras profesionales, un escritor y un escritor profesional, no nada más ahora, hoy en día por lo menos, insisto, no estamos en la época de Borges o en la época de todos esos grandes escritores en el Renacimiento, donde lo único que hacías era hacer tu arte y ser el gran artista y la gran artista de tu guardilla. O sea, eso ya, perdón, pero es una idea para mí completamente caduca. O sea, sí nos cuesta mucho trabajo ahora, pues sí, porque así hay muchísima gente que escribe y así hay muchísima gente que lo está haciendo y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer lo que mejor puedas, o sea, hacer lo mejor que tú puedas, ¿no? Y convertirte también en eso, o sea, como en una especie de figura cultural, o sea, no nada más en el escritor o escritora, sino, o sea, irte formando en distintos ámbitos porque la oportunidad se va a dar y cuando se dé esa oportunidad tú vas a estar preparada, ¿no? O sea, tú vas a llegar y decir, sí, sí, tengo un libro, te lo ofrezco, ¿no? O sea, entonces, a veces es un poco, creo que llegar es la forma de llegar, no irnos por este camino corto, que a lo mejor pensaríamos, ah, ya acabé el libro, ya lo mando a la editorial, pero mi vida es nada más en mi cuarto y acabé y lo mando a la editorial. Ese sería el camino un poquito más corto, según yo,
sino tomar a veces el camino más largo, que sí es un poco más trabajoso, que te lleva más tiempo, que te lleva años, a lo mejor un poco. Yo tengo casi 40 años, o sea, yo el próximo año cumplo 40 y he publicado mi primer libro el año pasado, o sea que podría decir que soy una escritora pues ya mayor, ¿no? O sea, no tuve la suerte ni de publicar en Tierra Adentro cuando tenía 20 años, o sea, porque yo estaba ignorante completamente de todo eso, ¿no? Y sin embargo, véanme, a mis 40 años ya tengo mi primer libro y pues ahí va la cosa, o sea, no pasa nada tampoco con ser una autora o un autor, ¿no? La efebocracia, pues no es como lo de hoy, bueno, sí es lo de hoy, pero pues no hay que caer en eso, o sea, en pensar que la juventud es lo único y que como ya soy mayor y entonces ya nunca, no es cierto, no es cierto, o sea, se lleva tiempo y se lleva trabajo, sí hay que trabajar mucho y sí hay que, insisto, mostrar, o sea, hacer disponible nuestro trabajo, o sea, que sea visible, ¿no? O sea, y de esa forma yo les aseguro que se va a dar, pues. O sea, sí que sucede. No es una casualidad, no fue así como producto del azar y de la suerte que un día un editor me pidió un libro. Pues no, o sea, no me había dado cuenta. En un momento sí lo pensé, dije, ay, wow, ¿no? Qué maravilla, qué milagro, y qué suerte. Y no es cierto, ya te pones a ver y dices, bueno, pero es que llevas años siendo editora, llevas años siendo reportera, llevas años escribiendo en revistas, tienes 2 becas. O sea, entonces era como más o menos el camino a seguir, ¿no? Entonces hay digamos que hay todo para hacer, es lo que yo llamo la escritura profesional, ¿no? O sea, hay que volverse profesional en la escritura. Muchas gracias, Didi. Le voy a pasar aquí nada más una pregunta que te hicieron 2 personas, que qué opinas de Wattpad. Ni siquiera sé si se pronuncia así. ¿Wattpad? Ay, oigan, no sé qué es Wattpad. Somos escritoras de cierta edad, tengan piedad. Les acabo de decir, ténganme piedad, casi tengo 40, oigan, ¿quién me preguntó? Es una muchacha de 20, yo creo. Es que es como una aplicación o algo así en la que escribes tus cosas y todo el mundo te lee y puede comentarte y hacerte reseñas y ese tipo de cosas, ¿no? Ah, órale. Entonces, oye, pues está padrísimo. Yo creo que está bien, o sea, yo creo que es que depende, ¿no? De los objetivos de cada persona y de cada quien, exacto. o sea, y yo creo que son herramientas válidas, o sea, cualquier herramienta que te lleve a escribir, o sea, y que te permita estar escribiendo y practicando tu escritura, creo que eso es de lo mejor. Los alcances que pueda llegar a tener una cosa así, pues ya quién sabe, porque es un poco, supongo que como los blogs en mi tiempo, Es lo que te iba a ¿no? decir. Ajá. O sea, que era un poco eso, tú escribías y recibías una retroalimentación en los comentarios, ¿no? Y ya algunos, pues pensar que de ahí ya íbamos a saltar a la publicación, pues no pasó así, pero sí que me servía un poco, a mí, yo también tuve un blog en algún momento, tampoco lo seguí mucho, la verdad, pero bueno, en su momento me servía como una disciplina, o sea, sí te sirve como para llegar a escribir diario, por lo menos, está bien chido. Y sí que recibir retroalimentación motiva, ¿eh? O sea, sí que dices, a ver qué dicen hoy de mi texto, ¿no? Y entonces se va armando. Ah, bueno, supe de ahí de una autora que sí que se llama, no sé si la conozcan, Nora de la Cruz, por ejemplo, fue un caso interesante, de un libro que se llama, ay, Te amaba y me chingaste, se llama. Perdón por el, así se llama el libro. Búsquenlo, es muy buena. Y ella justo empezó a escribir en su blog una anécdota así de su vida personal y la gente le escribía comentarios y dijo, pues en una de esas, no me armó porque ya se armó un libro completo, así fue haciendo como capítulo, porque como una especie de novela por entregas, ¿no? O sea, que es también lo que permite un blog. Y recibir esa retroalimentación. Y bueno, pues el libro ya segunda edición y todo, o sea, como que sí ha tenido una repercusión interesante, búsquenlo. Pero, pues es que cualquier herramienta, nada más depende, insisto, de lo que busquemos, cada quien, ¿no? Si se busca solo el éxito, exacto, está complicado. Van a pasar o sea, muy pocos les va a pasar, ¿no? Por su blog. Muchas gracias. Yo nada más quería, nada más para redondear entonces. Entonces, a nosotros que estamos ahorita en un taller, nos conviene a nosotros, por ejemplo, seguir escribiendo como lo estamos haciendo, redondear nuestra obra, tomar una voz propia y tener obra, porque si llega un vato de estos y te dice, tienes un libro que no te agarre bichi, pues como decimos aquí, sin nada que mostrar, claro. Que tengas pues como un cantante, ¿no? O una banda que tiene sus demos, ¿no? Claro.
Claro. O sea, que nos agarre así, pues, ¿no? No, totalmente. Y te digo, a la par, yo siempre les recomiendo eso, o sea, publiquen en revistas, o sea, estén moviendo su trabajo, estén mostrando su trabajo. Sí que es importante, ¿eh? O sea, sí que es posible. La idea es de que algún editor te descubra, o como a las modelos así, me acuerdo en los 80s que las descubrían en los aeropuertos y pensaban que podía ser modelo y un día te iban a descubrir y no sé qué. O sea, sí pasaba en ese entonces, pero también pasa un poco yo lo he visto, pues en mi caso personal, o sea, sí que, pero detrás me respaldaba pues sí, la verdad es que años de trabajo, pues años que a lo mejor insisto, me perdí ser autora de Tierra Adentro a mis 20 y demás, o sea, esos son otros caminos que a lo mejor tendrían que preguntarle a un escritor de Tierra Adentro, igual si tienen chance oye, ¿cómo le hiciste, no? O sea, tus 20 años y ya eres submultipremiada y tienes esos son otros caminos que yo desconozco. ¿Perdón? Nuestra maestra es Mariel, ella publicó Tierra Adentro. Mariel, ¿cómo le hiciste? O sea, cuéntanos, porque yo, pues, o sea, que Mariel nos cuente su experiencia en ese sentido, porque seguro que fue otro camino completamente distinto. No, pues fue una cosa bien rara, no sé si me vayan a creer o no. Bueno, yo sabía que existía Tierra Adentro porque ahorita a lo mejor no tanto, pero hace 10 años, pues sí, 10 años, Tierra Adentro era súper fuerte y todo el mundo quería estar en Tierra Adentro porque algunos escritores importantes en ese momento habían publicado en Tierra Adentro y te paseaban por todos lados, presentabas libros en todo México, todo pagado, era una cosa así como wow, ¿no? Pero bueno, yo para esto era muy lenta para escribir, o sea, siempre he escrito poquito, ¿no? Poquito. Y me tardo mucho escribiendo y corrigiendo y todo eso. Entonces, de pronto un día dije, bueno, ya voy a mandar mi novela a un premio mi libro de cuentos a un premio de cuento, ¿no? Y mandé, y el libro se ganó la primera mención. Y entonces, pues lejos de agüitarme, la verdad, agüitarme es ponerme triste, ¿no? Entonces, lejos de agüitarme, te vamos a dar una clasecita de sinaloísmos. Sinaloísmos. Lejos de agüitarme, al contrario, me emocioné un chorro porque dije, los jurados estaban bien perros, me dieron la primera mención, de verdad que me emocioné tanto que dije, ya lo voy a mandar a Tierra Adentro, entonces ya qué más hago yo con el libro aquí. Y entonces lo que hice fue, mandé un correo, ahí había un correo, entonces mandé un correo, no, mentiras, hablé por teléfono y me pasaron con quién era en ese entonces, era esta Nepote. Mónica, ¿verdad? Mónica Nepote, ajá. Mónica Nepote era la directora de Tierra Adentro. Entonces hablé, me dijo, claro que sí, mándanos tu libro a tal correo. Y yo dije, pues lo voy a mandar, o sea, pues sí. Y claro que sí, mandé mi libro al correo. 6 meses después me escribieron diciéndome que, pues que muy bien, que había quedado, ¿cómo se dice? Que el dictamen había sido favorable, pero que no me iban a mandar el dictamen para que no me volara. Entonces yo dije, no, yo no quiero ver, no me quisieron dar el dictamen y ya, fue todo. 6 meses después salió publicado. Entonces, esto es algo de mucha suerte también. Bueno, por supuesto que no es solo suerte, ¿no? Tiene que ver con circunstancias muy ajenas también al autor, pero mientras uno, como dice Didi, no vaya creando su propia carrera, como dice Calderón, si eres músico, tocas aquí, tocas allá, abres conciertos, que sería como el equivalente a publicas en un periódico, publicas en una revista, luego como ya te vieron en periódicos y revistas, te invitan a una antología, luego a otra, y por fin, después de 6 años, 5 años, cada quien más, algunos menos, esto no es algo de que requisito, de pronto ya tienes un libro completo y alguien te invita, como dice Didi, a un editorial o de pronto mandas a un concurso y ganas, ¿no? Entonces, pero nunca hay que descuidar ir haciendo una carrera, ir publicando aquí, allá, de pronto empiezas a compartir como aquí con autores de tu generación y pues por ejemplo, en el caso de Hernán, igual si quiere compartir, él publicó su libro en Nitro Press, que es Didi, te lo presento, se llama Las horas que perdimos, y salió en Nitro Press, y pues nosotros estamos acá hasta Sinaloa,
súper lejos, entonces la gente ha de pensar, ¿no? Pues publican a pura gente del centro. Pues por No. supuesto que no, o sea, nosotros, Elmer Mendoza es una muestra de que no necesitas estar en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Elmer pues es de acá, y Crossway y todos los que viven en la frontera, Elma, que es de nuestra generación también, entonces, pues no, siento que ya son otros tiempos y que ya nada tiene que ver con eso. Y Hernández de acá también empezó a publicar primero. Te dejo a ti, Hernán, si quieres, nomás para complementar ahí lo que decía Didi de las publicaciones. Gracias, Mariel. Hola, Didi, pues qué gusto conocerte y que estés aquí con nosotros. La verdad, se me ha hecho muy padre todo lo que nos has contado. Y pues bueno, ahorita que estabas platicando de tu proceso, ¿no? De tu primer libro, coincido en muchas cosas contigo, principalmente en esta que comentaban de que es bueno pues ir haciendo como carrera, ¿no? Y publicar pues en donde a veces hay oportunidad. Claro que también creo que a veces es prudente ir guardando ciertos textos porque de pronto quieres mandar a un concurso y resulta que te piden un libro de cuentos inéditos, ¿no? Y ya esa cláusula Claro. no te deja, ¿no? Entonces, es ir publicando, pero tampoco es irlo publicando todo, ¿no? Todo. Después, ajá, igual uno tiene que ir acá como, no me gusta usar lugares comunes en la literatura, pero aquí sí, ¿no? En la plática sí puedo decir, hay que irle midiendo el agua a los camotes en cuanto a la publicación. Y por ejemplo, el primer cuento que yo publiqué, que tuvo una mención en el Beatriz Espejo, ese cuento yo lo usé un montón de veces, como en 3 partes distintas lo publiqué, me pedían un cuento y mandaba ese, ¿no? Pero era porque el cuento con el que más seguro me sentía. Y Para de no hecho quemar yo... cartucho. ¿Mande? Para no quemar cartucho también con otros. Ajá, sí, Claro. exacto. No, y yo me acuerdo que platiqué, por ejemplo, con Antonio Marx en una FIL y me estaba comentando esto que tú decías, ¿no? Que él tenía libre hasta el 2022 para publicar en aquel momento. Entonces, no es que yo me estuviera quemando por publicar, porque de hecho, a lo mejor cuando uno empieza trae la idea de que, ay, publicar mi libro bien rápido, ¿no? Pero luego te das cuenta de que es un proceso y que no, a veces no depende para nada de ti, ¿no? Y fue una sorpresa para mí cuando en el 2019 le mandé mi libro a Mauricio Báez y pues estuvieron de acuerdo, contentos de publicarlo y todavía se tardó un año el libro en publicarse porque se vino la pandemia, pero también Mauricio de entrada dijo que sí a leer el manuscrito porque yo ya había publicado con él en la antología 11 Navajas, que es de la editorial Tierra Adentro, y en su antología de Lados Ven, donde también publicó Mariel. Entonces ya se puede decir que esos antecedentes pues nos dejaban bien parados y permitían que, bueno, generaban cierta disposición del editor, porque me imagino, ¿no? Tú como editora, pues el mundo de textos que te llegan. Hace poco hablé con una editora también porque me invitaron a participar en un proyecto en donde iban a publicar a varios autores y me dijeron, manda una novela. Y mandé una novela inédita para que la editora la leyera y afortunadamente pasó la prueba de fuego. Luego me habló la editora y me dijo, oye, pues tu novela la vamos a publicar, pero se puso a hablarme del infierno que había vivido leyendo un montonal de cosas y pues muchas cosas pues mal hechas, ¿no? Y no quiero demeritar a otros, sino hablo desde el formato, no sé, el texto sin justificar, los diálogos marcados con guión bajo y cosas por el estilo a las que se enfrenta un editor. Y de hecho yo te quería preguntar ahorita que levanté la mano, ¿en qué te fijabas tú como editora a la hora de aprobar un texto o de no aprobarlo? O si le dabas mucho interés o mucha importancia, por ejemplo, a los errores de dedo o de pronto, o sea, ¿qué es lo que tú ya ves en un texto para decir si lo paso o no lo paso? Pues mira, ahora que mencionabas acerca de eso, los errores de dedo, las erratas, fíjate que yo antes cuando empecé a editar pensaba eso, o sea que sí es importante, o sea, no estoy diciendo que un escritor puede dejar descuidado su texto y mandarlo así como de la nada. O sea, yo creo que sí hay un cierto control, o sea, sí debe haber cierto control y el autor y o sea, tiene que cuidar,
Pero también sí creo, o sea, sí creo, y me pasó, por ejemplo, alguna vez como jurado de un premio, que entre los finalistas quedó uno de los libros, tenía muchísimos problemas de ratas, pero estaba muy interesante el libro. O sea, de verdad que ahí, o sea, había una voz, un estilo, un autor, o sea, ¿sabes? Ya estaba ahí, o sea, lo único que le faltaba a ese man era, pues, no, un corrector de estilo, o sea, pero real pero esos son casos muy contados. Muy Eso raro. también es muy raro, es muy raro. Y sí me tocó en ese premio, y de hecho no ganó, desgraciadamente, quedó como finalista, y sí una de las jurados, pues, y dijo, pero es que está muy mal escrito, ¿no? Y sí, o sea, ante eso, pues uno que dice, pero sí que yo sí valoro mucho, o sea, como notar esa consistencia en la voz, en el estilo, o sea, porque hay veces que también me ha tocado revisar textos muy bien escritos, pulcros, ¿no? Súper bonito, que hasta le ponen portadas acá tremendas, pero pues sin mayor, súper asépticos, o sea, de verdad que parecen textos de manual, o sea, no se percibe ahí una voz, o sea, es como muy de manualito, o sea, se armó un esquemita y entonces, y los personajes no son ni tridimensionales, los diálogos están muy literarios, o sea, es como, ¿sabes? Y sí que para mí eso es difícil, o sea, pero sí, yo sí tengo como una propensión a darle una oportunidad a ese texto que a lo mejor no está tan bien escrito, pero tiene ya ahí una palpitación, o sea, está palpitando ya ahí ese gran personaje que a lo mejor si lo desarrollas un poco mejor ya queda redondo, pero ya es un personaje tridimensional, ya es una historia que está prácticamente terminada, ¿no? O sea, porque igual, o sea, te digo, me ha tocado textos que están muy bien escritos, pero el final o la estructura no está bien, o sea, no sé, que le falta incluso a lo mejor muchísimo más trabajo en términos estructurales, como de personajes y de historia, que de un trabajo de corrección de estilo, ¿no? O sea, entonces sí que es difícil, pues yo como editora me he enfrentado a los dos casos y yo me fijo más, sí debo aceptar, o sea, que a mí me llama muchísimo más la atención una propuesta única, o sea, una propuesta de autor, de autora, o de estilo o de voz, sí que me llama mucho más la atención que a lo mejor, pues de entrada que esté muy bien escrito, ¿no? Se agradece también, pues, que esté muy bien escrito. Y también son los casos raros, bueno, no, sí hay casos especiales donde sí se logra también un pulcrísimo texto ya casi, ¿no? Que no necesitará gran corrección, con una gran historia, con grandes personajes y con grandes estructuras. Pero si me pongo entre los dos, entre nada más un gran escrito, un texto muy bien escrito y un texto a lo mejor no tan bien escrito, pero con con una voz ya ahí, y que yo siento que además, o sea, son estos escritores, es que hay distintos tipos de escritores también, hay que pensar, ¿no? O sea, están los escritores como desde la entraña o de la sangre, que le llaman, o sea, escritores de sangre y escritores como de la Torre de Babel, ¿no? Que es un poco lo que era Borges, ¿no? Un poco de la Torre de Babel, pero también, y a lo mejor, no sé, uno de sangre, pienso, no sé, en Ribeiro, se me ocurre ahorita Ribeiro, o en Onetti, o sea, todos escritores que eran como, o sea, tú lees a Onetti, por ejemplo, no es que esté mal escrito, pero Onetti si tú lo ves, o sea, si tú ves cómo están estructuradas sus frases, ¿no? Híjole, o sea, muchas veces no están así que digas pulcramente, ¿no? O sea, o tradicionalmente como sujeto, verbo y predicado, ¿no? O sea, tienen ya toda una propuesta de estilo, ¿no? También, entonces, también es muy delicado. Yo creo que como editor sí hay que ser muy sensible a todo eso, o sea, y porque a lo mejor también eso mal escrito, hay que identificar si nada más está mal escrito por descuidado, sino que también hay una propuesta de estilo, ¿no? En alguna, porque el lenguaje también es un material con el que estamos trabajando, ¿no? Como escritores. Entonces, sí que es importante valorar también eso. Muchas gracias. Voy a pasar la voz a Ángeles Serna y de ahí a César y con ustedes dos terminamos. Adelante, Ángeles. Hola, buenas noches. Dejen prendo mi cámara. Ya. Pues sí, yo tengo dos preguntas para ti. Vi que ganaste el FONCA.
¿Tú crees, bueno, primero, cómo te organizaste para sacar el proyecto en un año? Y segundo, que si crees de verdad que un año sea un tiempo, pues, razonable para sacar un proyecto ya sea libro de cuentos o algo por el estilo. Y ya está. Muchas gracias, Ángeles, mucho gusto. Pues mira, en el caso del Fonca te digo que fue el primero que pedí de cuento, fue para Las Elegantes. Y ahí a mí lo que hice para estructurar como pues el proyecto fue muy heredado de mi formación metodológica como periodista, porque yo como periodista en la carrera tuve una materia que se llama Metodología de la Investigación y te hacían hacer como una especie de proyectos. Entonces yo dije, pues voy a aplicar ese mismo proyecto que es así como objetivo, incluso el FONCA te especifica así de objetivo, cronograma, ¿no? O sea, como entonces, un poco, pues la verdad es que sí, que todo lo heredé. En mi caso, lo heredé del periodismo y pues, me sirvió. O sea, de manera, pues sí, ¿no? Como particular en ese sentido, yo creo que me sirvió mucho. Lo que sí creo es que, pues sí está muy de hueva. O sea, bueno, no que esté muy de hueva, pero sí que es un poco difícil precisamente responder a un proyecto así en un año. Sobre todo por lo cuadrado del formato, porque ahí en el FONCA siempre te tienes que entregar como ciertos adelantos, creo que eran cada 4 meses. Tú, Mariel, creo que cada 3, ¿no? No Pues estoy sí, bien. son 3 entregas en el año. Son 3 entregas al año. Entonces, pues no asustarte, o sea, pensar que, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en novela, en cuento me resultó un poquito más sencillo, porque mi cronograma era, como eran 10 cuentos, entonces yo ponía cada mes un cuento, otro cuento, otro cuento y otro cuento. Entonces trabajar por un cuento por cada mes es un poquito más manejable, que tampoco es sencillo, pues porque el cuento sí que pues, requiere muchísimo trabajo. Pero mínimamente para entregar una primera versión, que es lo que te pide el FONCA, o sea, porque el FONCA no es que te pida ya un libro así completamente terminado, no es posible terminar, le entregarás una primera versión después de ese año, Mariel tampoco me dejará mentir, o sea, no es posible entregar un libro terminado en ese año, pero sí que un primer tratamiento, ¿no? Que es como lo que un poco pues se pide o más o menos haces cuando haces un primer libro, ¿no? O sea, como, de hecho, bueno, a mí me ha pasado que mis libros posteriores y que no he escrito con becas, me di cuenta que incluso es más fácil hacerlo que durante un año. O sea, escribes una primera versión en 2 meses, ¿sabes? O sea, en 2 meses, 3 meses te sientes a escribir, lo terminas esa primera versión y luego ya empiezan las correcciones. Entonces, como mi primer libro fue en el FONCA, yo pensaba que hacer un primer libro era muy tardado, pero no necesariamente. Es tardada la corrección. Pero hacer o sea, escribir un libro es relativamente rápido. O sea, pero te digo, como yo pensé que hacía al inicio, entonces sí decían, no, pues claro, es que uno va escribiendo, y a veces hasta a mí me costó un poquito de trabajo como zafarme de esa estructura, cuando ya no tenía beca, ¿no? Entonces decía, no, es que, claro, tengo que hacer un cuento cada mes, y entonces, y no sé qué, y entonces, o una novela, ¿no? Cuando me dieron de novela igual, un poco como, no, pues es que tengo que escribir una novela durante un año, y no necesariamente. La verdad es que hay que tener en claro que los libros, por lo menos su primera versión, casi siempre te van a salir, si te aplicas, vas a estar escribiendo más o menos diario, ¿no? Un par de horas, sí que te puede salir en 2 meses, o sea, una primera versión. Lo que va a tardar durante todo un año es la corrección, o a veces más de un año, más 3, 4, a veces. Incluso en mi caso, las correcciones, yo termino ese libro y ese libro no lo vuelvo a ver casi que en un año. Esa es la forma en que yo trabajo. O sea, yo termino un libro en 2 meses, pero no lo vuelvo a ver hasta el siguiente año. Por lo menos para echarle una nueva mirada, una nueva corrección que ya no esté contaminada con lo que estuve haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, verás que mis procesos son muy lentos. Yo soy, como que por lo menos mis proyectos de libro son muy lentos en suceder. A lo mejor los de que publico en revistas, eso sí soy más rápida y los publico y demás, pero en el caso de mis libros siempre he sido un poquito más lenta en cuanto a la corrección, porque sí que los dejo descansar, sí que me interesa como que, ¿no? O sea, salgan de una forma más depurada y sin matarlos, porque además lo que pasa es que a veces uno termina y ya lo mandas luego a concurso, lo mandas bueno, a mí no me funciona así.
y más bien he tratado eso, como de echarles una mirada distinta pasado el tiempo, que también yo pasado el tiempo seré otra persona, seguramente, y entonces podré encontrarle, tener nuevos hallazgos al respecto en el manuscrito. Entonces, pues no te asustes, yo, o sea, más bien, ¿sabes? O sea, en el Fonca nada más cumple con los requisitos, pero uno como creador, como escritora, pues tienes tus propios tiempos, nada más cumple, pues cumple con ese cronograma que te están estipulando, que insisto, es nada más que hagas como un plan cada mes, o sea, de qué vas a hacer este mes, qué vas a hacer este mes, y entregues, ¿no? Más o menos eso que será una primera versión, y después ser consciente que después de ese año, pues probablemente habrá que trabajar un segundo tratamiento, tercer tratamiento de un libro así, ¿no? O sea, yo creo que las becas del FONCA te sirven para un primer tratamiento, nada más. Muchas gracias, Didi. César, adelante. Buenas noches, Didi. Hola. Haciendo, bueno, un recuento de lo que ya habías comentado de pues cómo empezaste en la literatura, me llamó la atención tus primeras influencias, Machen, Lovecraft, Poe. ¿Cómo fue el no dedicarte a esa línea de la literatura y pasar a otra? O sea, ¿qué te motivó, qué te llevó a ese punto? Lo Pues digo de propia perspectiva que pues, me encanta esa línea y estoy montado en ella y aferrado a ella, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo decidiste el otro estilo? sí, te digo que a mí lo que me sirvió fue que era mala. O sea, me di cuenta de que era muy mala haciéndolo. O sea, a mí yo copiaba mucho, y no está mal copiar, o sea, sobre todo cuando eres, pues si estás empezando y demás, yo creo que es una de las, pues de las formas más, pues más, Naturales. más naturales y más sencillas, pues también, y más, sí, más naturales, más orgánicas, como de empezar a hacer tu propia, de explorar tu propia voz y tu propio estilo. Pero lo mío era muy pastichoso, o sea, yo me volví muy pastiche y quería escribir casi como, te digo, como Lovecraft y así, o sea, hacer mi terror cósmico, así bien loco. Y no sé, o sea, cuando empecé a ir a talleres, me empecé a dar cuenta que pues era un fiasco, o sea, no era creíble, no eran verosímiles mis textos. Y yo, pues estuve a punto de decir, no, pues es que, e incluso tuve maestros, ¿no? Tuve maestros que me dijeron, no, pues un maestro en realidad, nada más, no hablo en plural, hubo un maestro que incluso me dijo, y me traumó, yo creo, y que me dijo, tú dedícate mejor a otra cosa porque escribir, no. Y yo pues había llevado textos de ese, pues de ese estilo porque era lo que más me gustaba, efectivamente. Entonces yo aprendí a la mala. O sea, yo aprendí que para mí no era así. Todavía le necé un poco más con Las Elegantes, que te digo que incluí un cuento que ya había yo en el libro pensado un cuento de terror y dejé por ahí algunos de ciencia ficción. Bueno, no de ciencia ficción, pero el de terror era verdaderamente horrible, o sea, de verdad de los peores cuentos que yo he escrito en mi vida, y me lo dijo mi tutor del Fonca. Bueno, no me lo dijo así, es horrible, pero este cuento no funciona, ¿no? O sea, no, es muy... Sí, o sea, se ve que lo copiaste, y sí, no lo copiaba literalmente, pero a mí me encantaba tanto que me era muy difícil despegarme de ese gusto. O sea, entonces sí, en mi caso fue que era mala. No sé, o sea, no sé cómo puede uno descubrir o irse por otra línea, sobre todo cuando tus influencias fueron tan definitivas, ¿no? O sea, o tus primeros textos y que te hicieron como enamorarte de la escritura, enamorarte de la lectura, que de pronto tengas que tomar esa distancia saludable para tu propia creación. Pero sí, yo creo que yo sí, a mí sí es lo bueno de ser malo, exactamente, que te permite a la mala también darte cuenta que pues no va por ahí. Y sin embargo, creo que he mantenido, o sea, sí que no me desterré completamente como de, bueno, el terror sí, definitivamente, pero del género fantástico no. O sea, mi primer libro, de Las Elegantes, hay muchos textos que están inscritos en ese género. Y creo que eso es un poco lo que pude depurar, ¿no? Como, siempre he sido muy autocrítica. Yo creo que también el ser editora me hace como ser muy autocrítica con mis propios textos. Y eso pues me ha llevado por caminos un poco duros de aceptar que pues hay cosas que para los que soy buena, y hay cosas para las que no, ¿no? Que pues también duele, pero pues es la realidad, no somos buenas para todo, ¿no? Entonces
me contento mucho con seguir disfrutando mucho la literatura de género y terror, y sigo leyendo, ¿no?, a mis autores preferidos y autoras, ahora más, te digo, ahora que pues ya hay incluso mujeres que conocemos que sean, que, como Shirley Jackson ahora ya es una de mis mega preferidas, entonces, pero pues si yo quisiera, o sea, yo hasta me han dado ganas, o sea, de volver a escribir de eso a leer a Shirley, ¿no? O sea, dije, ¡ay, qué maravilla! No, es que más bien creo que a lo mejor iba por ahí mi beta. Pues no, no creo. O sea, ahora ya a mi edad ya dije, mejor le voy a seguir leyendo". Entonces, mi sana distancia, ¿no? Y entender que somos lectores, pues, o sea, yo primero que escritora soy lectora y me encanta saber que ahí está pues eso, mi gran motivación para seguir cerca de la literatura es la lectura y no pasarla a un segundo plano, sino también decir, bueno, pues es muy importante también leer, mi trabajo de lectora, de lectora profesional también, está en eso, y si lo puedo nutrir con lecturas que para mí son entrañables, como mis autores de los principios, pues qué mejor, ¿no? O sea, no verlo mal, al contrario, o sea, digo, bueno, pues ahí están y ahí siguen y forman parte, por supuesto, de mi formación literaria y de mi oficio y de mi vida, ¿no? A lo mejor no como escritora, pero sí como lectora. Muchísimas gracias, Didi. En serio que ha sido muy padre tenerte aquí con nosotros y escuchar sobre tu experiencia, que eso es muy, pues muy bueno para todos los que estamos aquí, sobre todo para quienes quieren escribir este primer libro y están en este proceso, pues ver cómo otros estaban pues igual, ¿no? Empezando y que lo pudieron lograr, ¿no? Como en tu caso. Entonces, pues es es mucho, muy bueno para nosotros tener esta retroalimentación. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aquí. También les agradezco su presencia. En esta ocasión, pues, tuvimos como invitada a Didi y vamos a cerrar la sesión. Y quienes vayan a trabajar sus textos con nosotros ahorita en la noche, que son los integrantes del taller intermedio, pues volvemos a entrar a esta sesión. Y quienes no, pues nos vemos el próximo viernes para empezar este nuevo ciclo de laboratorio para narradores. Muchísimas gracias, Didi. Te mando un abrazo bien grandote y pues estamos en contacto. Nos encantó tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Ay, no, yo, Luria, Piñada, Chilo, todo maravilloso. Me encantan, muchas gracias por estar aquí, por escuchar todo y espero no haberme hecho muchas pelotas. Pero, pues nada, gracias, Mariel, también muchas Muchísimas gracias. Nos vemos. Cuídate mucho. Bye. Bye.